De todo, muy buenas noches, colegas. Les saluda una vez más el licenciado Joshua Barbosa. Soy director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y autor de la teoría del universo nodal del ser y de la metodología singular. En esta oportunidad tengo a bien presentar el caso clínico 1 a partir de la metodología singular, que se va a tratar de una mujer que ingresa para un estudio diagnóstico de un nódulo de pulmón. Este caso clínico lo obtuve aquí en el libro de Margaret Looney y otros en el año 2011, Razonamiento Crítico para alcanzar resultados de salud positivos, de la NAND Internacional, de editorial Elsevier Mason, España. Bien, esta conferencia va a consistir en poder sustentar los ciertos puntos que quedan en el aire respecto a la utilización de la metodología singular en el proceso del cuidado enfermero, y esta vez quiero poder llegar hasta la parte diagnóstica, y para eso voy a presentar el caso clínico. Veamos. La señora A.L., una mujer de 72 años de edad, fue ingresada en un hospital brasileño para el diagnóstico de un nódulo en el pulmón derecho. Está soltera y no tiene hijos, y es enfermera jubilada. La enfermera que la recibió realizó una valoración utilizando los 11 patrones funcionales de salud de Gordon. Al entrevistar y explorar a la señora A.L., la enfermera identificó que sus posibles problemas en 6 patrones diferentes son: nutricional metabólico, ya que perdió 8 kilos el año pasado y tiene un índice de masa corporal de 17,5. El patrón de eliminación, ya que ha tenido estreñimiento durante 2 meses. El patrón de sueño-descanso, menciona que se quejaba al despertarse durante la noche y levantarse cansada por la mañana. El patrón de actividad-ejercicio, se quedaba a paseos, pero se detenía a medio camino por cansancio. Se sentía cansada todo el día y tenía miedo de caerse cuando se duchaba y tenía una marcha inestable. El quinto patrón, el perceptivo cognitivo, menciona que sentía dolor en las piernas desde hacía un año aproximadamente. La hospitalización actual se debía a dolor en el tórax y hombro. Y finalmente el afrontamiento, tolerancia al estrés, sexto patrón, mencionaba que estaba incómoda por la incertidumbre del problema de pulmón y por el dolor, el cansancio por ir de tantos médicos sin llegar a un diagnóstico. Menciona que la familia estaba preocupada sobre su estado físico y emocional. Menciona que la señora A.L. fumaba para aliviar la tensión. La enfermera pensó que era muy probable que la señora estuviera preocupada porque temía que su problema se debiera a un cáncer de pulmón. La señora A.L. había trabajado durante 30 años en un centro de radiología y estaba familiarizada con situaciones como la que ella misma estaba viviendo como paciente. La enfermera pensó que si la señora A.L. no mencionaba esta preocupación, podría ser un signo de un problema de afrontamiento. La paciente también mostraba signos de ansiedad. Al ampliar la valoración del dolor, la enfermera supo que la señora A.L. estaba tratando su dolor crónico de las piernas con opiáceos desde hacía 3 meses. Los problemas intestinales comenzaron después de que empezara a usar opiáceos. La paciente refirió que su última evacuación intestinal fue el día anterior a la hospitalización y no tenía molestias abdominales. En ese momento describí un dolor en las piernas de puntuación 7 en una escala de 10 puntos y su expresión facial era tensa y contraída. La señora A.L. dijo a Sofía, la enfermera, que cuando comenzó a tomar el tratamiento analgésico para las piernas, también empezó a dormir mejor y el dolor ya no alteraba su sueño, pero cuando apareció el problema de pulmón, comenzó a despertarse otra vez durante la noche y se mantenía despierta pensando en el problema. Simultáneamente, el dolor de las piernas también empeoró. La enfermera preguntó a la señora A.L. cuál era su problema más importante, a lo que ella respondió: este dolor, esperar esta exploración, esta duda, estoy muy preocupada y angustiada por todo, espero que termine pronto. Bien, lo que voy a hacer ahora, colegas, es una retroalimentación de todo este caso clínico a partir de la metodología singular
Sin embargo, es para mí imprescindible de que se conozcan antes las directrices para el uso del diagnóstico de enfermería y el diagnóstico NANDA internacional que la doctora Margaret Looney propuso. Quiero proponer coloqué estas directrices a partir de Margaret Looney para que se vea la relación que establece la metodología singular en la aplicación del proceso enfermero. Bien, entonces voy a dar lectura de estas 10 directrices y luego se van a comparar, ustedes van a emitir su criterio de la utilización de estas directrices aplicando la metodología singular sin tener que llegar al diagnóstico NANDA internacional. La primera directriz menciona usar una o más teorías de enfermería para orientar los enfoques filosóficos y teóricos a los cuidados de enfermería. En el contexto del enfoque de cuidado seleccionado, llevar a cabo las valoraciones de enfermería de la persona para identificar los problemas, los estados de riesgo, la buena disposición hacia las actividades de promoción de la salud y las fortalezas más apropiadas para orientar la atención de enfermería. Otra es aplicar durante las valoraciones las 7 habilidades cognitivas y los 10 hábitos mentales del razonamiento crítico junto a los procesos de razonamiento de la persona que recibe los cuidados de enfermería. Siguiente es que hay que realizar valoraciones dirigidas para identificar las respuestas específicas que la persona puede estar experimentando teniendo en cuenta el contexto situacional. Hay que obtener una cantidad suficiente de datos de relevancia alta y moderada para apoyar o rechazar, incluir o descartar el diagnóstico específico que se esté valorando. Hay que comparar los datos de esta valoración con el diagnóstico de enfermería estandarizado. Hay que considerar otro posible diagnóstico a medida que se vayan recogiendo los datos. Hay que validar siempre que sea posible las impresiones diagnósticas con la persona, familia o familia teniendo en cuenta el contexto situacional. Si hay más de un diagnóstico, identificar el diagnóstico o los diagnósticos prioritarios. Hay que comunicar a los demás verbalmente o por escrito el diagnóstico o diagnósticos prioritarios seleccionados como base de planificación de resultados e intervenciones. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo es que la metodología singular va a permitir formar valoraciones y diagnósticos como hipótesis para poder dar uso de las directrices propuestas mediante la consecución de efectos deseables a partir de relaciones entre los seres humanos. Lo que intenta la metodología singular no es suprimir la metodología NANDA, sino es de que nos demos cuenta de que no podemos estandarizar un estado, una respuesta, ya que esta es totalmente aleatoria, totalmente caótica, totalmente impredecible, ¿no? Lo que podemos es actuar sobre esos estados cuando estamos junto con ellos y para eso necesitamos de la persona. Por lo tanto, mi cuidado no se dirige al diagnóstico, sino que se dirige hacia la persona y sus respuestas. El diagnóstico no siempre me va a orientar a las respuestas mismas de la persona. Y tenemos que tener en cuenta porque el diagnóstico como fracción de tiempo no está funcionando, ya que nuestro tiempo, por ejemplo, nuestro trabajo en horas, es una fracción de tiempo que se pasa con el paciente. Esa fracción de tiempo es solamente esa fracción de tiempo. La trascendencia a esto yo lo voy a lograr mediante el compartir como les hice mención en la conferencia anterior, el compartir de representaciones en función de mi capacidad de percibir esa forma de ser, ya sea mía como enfermero hacia el paciente, ya sea del paciente como persona cuidada hacia el enfermero. Ambos, el paciente, hablamos de persona, familia o comunidad, y yo como enfermero, nos formaremos representaciones en función de nuestra capacidad de percibir cada forma de ser para nosotros, esa forma de ser para cada uno de nosotros. Y esa capacidad de percibir que forma representaciones nos llevará a una continuidad de relaciones en donde yo pueda trascender los momentos y trabajar sobre los momentos en función de las respuestas de esa persona, familia o comunidad
para darle solución o para buscar una estrategia en donde la persona recupere un equilibrio o lo mejore. La metodología singular se basa en tres momentos. El primer momento es el momento sucesivo, el momento simultáneo es el segundo y el tercer momento es el momento trascendente. El momento trascendente ya es donde yo voy a concretar la hipótesis diagnóstica, ¿no? En el momento sucesivo se da toda forma de representación en una fracción del tiempo en función de las cualidades, es decir, de mi capacidad de percibir. Aquí yo me voy a forjar los datos y los momentos. Los datos es toda forma expresa, ¿no? Evidenciada de ser que yo voy a percibir, y los momentos ya es una introducción a un momento simultáneo en donde yo voy a compartir ciertas representaciones, pero ya no solamente en función de mi percepción, sino en función de la realidad que vivo, ¿no? El siguiente momento, es decir, ya pasamos a un diagnóstico, el momento sucesivo sería la valoración y el momento simultáneo sería el diagnóstico, es que toda forma de realidad compartida, producto de representaciones en una fracción del tiempo, en función de la relación entre el yo y el objeto externo al yo, es decir, el paciente. Es decir, que en el momento simultáneo esa representación que me formé gracias a mi cualidad y la realidad misma donde estoy sumergido, ya va a ser una forma más compartida, es decir, tanto el paciente o la persona, familia o comunidad, como ustedes como enfermeros, tienen la misma representación, ¿no? Es decir, hay una forma común de representar la realidad. Tanto el paciente como la enfermera conocen y comparten lo que cada uno ve de ellos, de tal manera que podamos dar soluciones como repito, no podemos estandarizar esas respuestas, esas representaciones. Las representaciones se dan en función del momento y ese momento es una fracción del tiempo. Y vivimos momentos diferentes, momentos sucesivos que me formo yo y momentos simultáneos que me formo con la persona. El momento sucesivo es el momento que yo me voy a formar en función de mi propia capacidad de percibir, y el momento simultáneo me voy a formar con la persona en función de la relación que yo tenga con esta, para poder saber la representación también que esa persona se forma de mí. Y esa persona sabrá la representación que yo me formo de ella, ¿no? Es decir, es algo compartido. Aquí en el momento simultáneo se van a poder obtener los nodos, que ya vimos los nodos, y si desean pueden escribir un correo que lo dejo al final para que puedan ver qué son los nodos y cuáles son los nodos y por qué nacen los nodos y las hipótesis que finalmente son los diagnósticos. Vamos a ver entonces el caso según datos, momentos y nodos. Y verán que se expresa la valoración, la interfase como mencioné siempre, que es una fase entre la valoración y el diagnóstico propiamente dicho dentro de un nodo. Y se puede actuar sobre ellos. Y respeta las directrices establecidas por Margaret Loening y Lananda. Veremos. Tenemos un dato, por ejemplo, el primer dato, nódulo del pulmón derecho. Vimos en el caso que existe este dato. Nuestro momento, es decir, el pensamiento que en función de mi cualidad más la realidad me represento es más extraña en el pulmón que puede ocasionar dificultad respiratoria. La más extraña es el nódulo del pulmón derecho. Más extraña en el pulmón, lo tengo como dato. Es decir, represento al ser. El ser es lo que es y el no ser, como siempre mencioné, es lo que yo creo que es o que no es, porque aquí yo me estoy formando una representación que está en función de mi cualidad de percibir y la realidad que estoy viviendo con la otra persona. Es decir, es un proceso mental donde yo voy a establecer lo que es y lo que creo que es o que no es. Es decir, el ser y el no ser. No es difícil poder formularlo porque esto está en función de la realidad donde yo también estoy sumergido y de la representación que me voy a formar en función de mi capacidad de percibir este momento. Empiezo nuevamente. El dato es un nódulo de pulmón derecho. El momento, es decir, lo que comparto, lo que pienso de la otra persona, y en función de mi propia capacidad, es que hay una masa extraña en el pulmón que puede ocasionar dificultad respiratoria. Y finalmente el nodo interno cuerpo, que es ya una introducción al diagnóstico, es la hipótesis. El nodo interno cuerpo es la masa extraña en el pulmón que puede ocasionar dificultad respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué repito el momento? Porque aquí estoy corroborando que la persona también
tenga en cuenta lo que yo estoy representándome de ella. Y si es cierto, y si no hay ningún cambio, pues trabajaré sobre la masa extraña en el pulmón que puede ocasionar dificultad respiratoria. No solamente voy a trabajar sobre la masa extraña en el pulmón, ya sea por gestión directa o indirecta. Hablamos de las intervenciones de enfermería. Y aquí los objetivos, los resultados esperados, NOC, y las intervenciones de enfermería, NIC, van a trabajar directamente sobre este momento. Es decir, yo trabajaré como enfermero en el momento en función de la respuesta de la persona y que ambas, es decir, la persona y yo como enfermero, conocemos. Y si nos damos cuenta, no necesito yo de tener una etiqueta diagnóstica, un factor etiológico, porque el factor etiológico está aquí, el factor de riesgo también puedo tenerlo, y además puedo saber que todo eso sería una etiqueta. Ahora, una etiqueta clasificada, no como lo establece la NANDA, no lo es. Y por eso que lidio con muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo no tengo el libro? ¿Y qué pasaría si lo que yo tengo no se va a relacionar con lo que está pasando? Yo trabajaré sobre una posible dificultad respiratoria y trabajaré también con la masa extraña. Eso no quita el cuidado, y el cuidado sería más completo, porque esto yo no me lo estoy formando a partir del libro, yo me estoy formando a partir de la realidad que me estoy representando en función de la relación que tenga con esta persona. Continúo. Otro dato que tengo es el bajo peso. Y vimos que tiene un índice de masa corporal de 17,5 por haber bajado aproximadamente 8 kilogramos en un año. Desde el año pasado menciona. El bajo peso es como dato. El momento que me voy a formar es que hay una disminución aguda del peso debido a un problema de salud, a su problema de salud, que puede provocar una debilidad generalizada, ¿no? Que puede provocar, estoy mencionando un factor de riesgo, un factor real que es la disminución aguda del peso, un factor causal y caótico. ¿Por qué? Mencionaba en las directrices que tengo que ver si pueden surgir otros diagnósticos a partir de aquí. Y lógicamente la debilidad generalizada que se puede provocar a partir de la disminución aguda del peso, también como dato me puede llevar a otros momentos. Entonces, no me salgo de la directriz. Y finalmente, mi hipótesis diagnóstica lo denomino como un nodo externo: nutrición. 2 puntos. Disminución aguda del peso debido al problema de salud que puede provocar debilidad generalizada. Si se dan cuenta y leen las directrices, no hay ninguna variación. No me salgo de las directrices. La diferencia, la única directriz que interrumpo es la directriz donde me manda a tener los 3 cuerpos del diagnóstico que establece la NANDA. Esta vez no creo eso yo posible, según mi propia perspectiva, como autor de ese trabajo de la metodología singular, ya que pienso que no puedo yo parametrizar, normalizar, estandarizar las respuestas. Y las respuestas son fenómenos, y los fenómenos yo traduzco aquí en esta teoría como momentos. Y los momentos no los puedo estandarizar porque los vivo, no los conozco. Los vivo y la experiencia previa me ayuda, que es una parte de la cualidad, pero no es lo único que yo debería tener para fundamentar las posibles representaciones que tenga, ¿no? Yo no tengo posibles representaciones, solamente tengo representaciones que voy a conocer cuando me relaciono con la persona, cuando pienso primero quién es decir, me represento el objeto externo. Cuando me relaciono con ella, ya voy a compartir los verdaderos momentos que yo pensé aquí en este segundo momento, y a partir de los nodos ya voy a establecer no un parámetro, sino un fenómeno global, porque ambas personas las compartimos, ¿no? Tanto el paciente o la persona, familia y comunidad, tanto yo. Por ejemplo, otro dato es el insomnio, y está también en el caso. Hay un dato de insomnio y dice, digo yo como momento, hay dificultad para conciliar el sueño que conlleva cansancio y somnolencia. Ahora, la dificultad para conciliar el sueño es el insomnio, que conlleva cansancio y somnolencia. No es solamente lo que creo que es o lo que no es, sino es que también el cansancio y somnolencia se puede ver expreso en el texto del caso. Es decir, que no tampoco salgo de una imaginación ni tampoco de una idealidad. Si también estoy en la realidad, entonces lo que yo creo es real. No solamente es lo que yo estoy creyendo, sino también es lo que yo estoy creyendo que está sucediendo y en realidad sí está pasando. Y el cansancio y somnolencia me llevará también a otras cosas, a otros diagnósticos, si tomo como cansancio y somnolencia
lo tomo como datos, me llevarán a otros momentos. Y finalmente, la hipótesis como nodo para este momento es nodo externo, recreación, actividad, descanso, tiene dificultad para conciliar el sueño que conlleva cansancio y somnolencia. Lo mismo, no va a ser siempre lo mismo, eso va a depender de la forma en cómo uno esté relacionado con la representación de la forma de ser o no ser de esta persona, ¿no? Estoy haciendo un caso hipotético, es un caso que estuve en un texto. Igualmente, si yo colocara cosas reales que me pasan en mi trabajo, yo voy a tener también diferente forma de pensar, quizás también repita, y para ustedes seguirá siendo un texto. Esto debe ser aplicado por ustedes cuando formen datos, cuando formen momentos y cuando formen nodos. Los datos son todo lo que ven, todo lo objetivo y subjetivo, expresadas en conceptos. Los momentos ya son fenómenos en donde ustedes van a pensar los datos y asociarlos con posibles efectos, relacionarlo también con posibles causas o relacionarlo también con posibles consecuencias más que efectos, ¿no? Es decir, al final vienen a ser un conjunto de datos. Claro, porque tenemos dificultad para conciliar el sueño, cansancio y somnolencia, pero que tienen una relación causal caótica. ¿Por qué? Porque no sé si siempre me llevará la dificultad para conciliar el sueño a un cansancio y somnolencia. Me puede llevar a una irritabilidad y también lo puedo colocar siempre y cuando yo esté compartiendo, esté representando que hay una irritabilidad por parte de la paciente. En este caso, como no lo hay, y si sé que hay un cansancio y una somnolencia, pues es lo único que yo me represento y es sobre lo que yo voy a actuar. Y finalmente mi diagnóstico digo también, coloco mi nodo externo, recreación, actividad y descanso, porque es un mismo nodo, y digo dificultad para conciliar el sueño que conlleva cansancio y somnolencia. Bien. Otro dato es la dificultad para deambular. No es que porque tenga una incapacidad, sino porque no tiene la capacidad para deambular de forma normal por el cansancio. Y menciono como momento, tiene una dificultad para caminar debido al problema respiratorio que ocasiona. La dificultad para caminar ocasiona. Por eso les digo que puede ser el efecto, lo que coloquen como lo que creen, o puede ser una causa, porque la causa sería dificultad para caminar. Al caminar tiene problemas respiratorios porque se cansa, se agita. Entonces es un momento y no se sale el momento que represento del caso. Este momento nace a partir de un dato, pero el momento no solamente tiene el dato, sino es que tiene lo que yo creo que me represento o lo que la persona también está creyendo. Yo creo que tiene una dificultad para caminar debido a un problema respiratorio que ocasiona. Yo creo que al caminar ocasiona un problema respiratorio. Y al ver el caso, pues yo tengo en cuenta que sí, si camina se agita y eso le va a preocupar y por eso que le dificulta caminar o hacer sus actividades normalmente, se siente cansada. Y al yo corroborar eso, pues simplemente al relacionarme con esta persona, yo diría que existe un nodo externo, recreación, actividad y descanso nuevamente, y digo dificultad para caminar debido al problema respiratorio que ocasiona. Quizás lo más dificultoso para ustedes sería formar los momentos. Me preguntarán, pero ¿cómo yo formo los momentos? Usted tendría que primero establecer el dato y el momento puede establecerlo, ese dato, como factor causal o como un efecto, pero tiene que haber algo que ocasione y que esto me conlleve a otras cosas, a otras representaciones, a otros momentos que yo me pueda formar. Es así como se forman los momentos. Por eso es que yo no puedo hablar de un momento único y transcribir el momento único porque yo lo voy a colocar aquí. Eso solamente es mi percepción. Mi otro colega del otro turno tendrá otra percepción con la misma paciente y tendrá otra forma de poder redactar o los datos, o los momentos y los nodos. Eso no depende en realidad solamente del conocimiento, sino también depende de la percepción que uno tenga y está en función también de las respuestas que el paciente tenga. El paciente no siempre va a expresar lo mismo y se le expresaría también las respuestas a esa expresión igual
van a ser diferentes, porque no va a depender de únicamente lo que se vea, sino de las respuestas a lo que se ve y cómo percibe esta persona. Eso es totalmente diferente, es totalmente disipativo y caótico. Yo no puedo establecer un orden en las respuestas de la persona. Yo solamente estoy inmiscuido con esas respuestas, porque si establezco un orden, parametrizo las respuestas y solamente voy a querer lo que yo quiero querer, o lo que yo quiero saber, lo que yo quiero poder hacer. Entonces voy a limitar y esa limitación me va a llevar a cuidados que no van a ser siempre satisfactorios para la persona, porque al final la persona los va a aceptar porque tiene una necesidad, pero en realidad no estaríamos haciendo un cuidado real, sino es un cuidado basado únicamente en las transcripciones de otros autores. Y finalmente, el dato de dolor. Y digo, momento. Si tengo un dato de dolor, digo, momento, dolor torácico y de piernas que conlleva estrés y preocupación. La señora está preocupada, está estresada por el dolor que tiene. Dolor de torácico, inclusive mencionaba de hombros y piernas, que conlleva estrés y preocupación. Ahora yo digo finalmente, si corroboro que los datos están bien y que están en función de la respuesta de esta persona, yo digo finalmente que mi nodo sería el nodo interno quietud y calma. Dolor torácico y de piernas que conlleva a estrés y preocupación. Muchas personas que también ya conocen la teoría me preguntarán, ¿pero por qué no tomó el nodo cuerpo? Si también me está hablando de un dolor fisiológico, porque estamos hablando de un dolor torácico y de piernas. Ahora, yo pregunto, si el nodo quietud y calma que contempla al dolor torácico y de piernas, que conlleva esa preocupación, si no lo abarcara y no lo contemplara, pues yo diría que no, debería el dolor torácico y de piernas estar solamente en cuerpo. Pero el dolor torácico y de piernas me conlleva a estrés y preocupación. Significa que el dolor no solamente va a ser algo fisiológico, sino va a ser una sensación negativa, una sensación desagradable. Entonces yo voy a actuar sobre la sensación desagradable de dolor torácico y de piernas y el efecto que esta sensación desagradable produce, que es el estrés y la preocupación. Trabajaré ambas contemplando todo este momento en un solo nodo. Ahora, todos me preguntarán otra vez, si yo me voy a guiar solamente de los nodos, y yo diría que no, yo no me guío de los nodos. El nodo solamente me ayuda a concretar, a afirmar lo que en el momento de mi valoración estoy pensando. Estos dos son la valoración, esto es el diagnóstico. El dato y el momento es mi valoración y mi nodo es mi diagnóstico. Lo que yo no quiero hacer es que se parametrice. Ahora yo les pregunto, disculpen, les respondo. Si personas por ahí me puedan preguntar, ¿yo me voy a guiar del nodo? No. El nodo solamente me ayuda a concretar, a afirmar, pero donde yo me voy a guiar va a ser de este momento. Yo trabajaré sobre este momento y no estoy quitando nada de lo que el paciente me haya mencionado, me haya compartido o que yo haya representado. Si yo elimino ciertos criterios o ciertas respuestas, ya estaré obviando al paciente y solamente me quedaré con mi razonamiento, con lo que yo creo que es. Y lo que es, no siempre es lo que yo creo que es. Yo debo de saber lo que es, lo que creo que es en función de lo que crea el paciente que tiene o que es. No debo basarme únicamente en el juicio que yo pueda establecer. El diagnóstico de enfermería menciona, es un juicio clínico crítico de respuestas de la persona, familia y comunidad. Bien, es un juicio. Yo no puedo decir que el momento debería ser solamente un juicio, sino debe ser una síntesis de lo que se ve, lo que percibo y de lo que es. Y eso está en función de una fracción del tiempo. Y por lo tanto los momentos que surjan van a ser totalmente diferentes y flexibles, impredecibles, aleatorios y totalmente caóticos. Bien, bueno señores, entonces muchísimas gracias. Espero que hayan entendido esta pequeña parte, una pequeña demostración de cómo es que se llega a través de los nodos internos y externos y de la metodología singular que abarca estos nodos, producto de la teoría del universo nodal del ser que su servidor ha creado. Espero que se haya quedado comprendido y acá les dejo mi correo y la página web donde pueden encontrar
otros casos clínicos. Muchísimas gracias, colegas, y Dios me lo bendiga. Un abrazo para todos. Se despide el licenciado Joshua Barbosa. Gracias.